Bueno, buenas tardes o noches para todos y todas, ¿cómo están? Veo que hay comentarios de varias partes de Latinoamérica, de México, de Colombia, Panamá, de Perú. Bueno, entonces yo creo que ya pasaron 6 minutos, podemos eh, pasar a dar inicio. Me permiten un momento. No sé si se está viendo mi cámara, pero bueno. Sí, 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 eso está bien. Sí. listo. Entonces, hoy tenemos una invitada muy especial. Es Natalia Herrera, es la abogada defensora de derechos humanos. Amiga mía, es integrante de la Corporación Jurídica Gira Castro, organización no gubernamental para la defensa, promoción y exigibilidad de los derechos humanos de poblaciones vulnerables, víctimas del conflicto armado y comunidades rurales e indígenas. Es aspirante a especialista en justicia y víctimas y construcción de paz de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, bueno, yo creería que ya Natalia puedes empezar. Vamos a hacer la misma dinámica usual, entonces primero ya hará la presentación y podemos ir dejando los comentarios en el chat, las preguntas que vayan surgiendo y al final las haremos. Y nada, pues de parte del comité queremos agradecerles por estar aquí presentes. Entonces, Bueno, muchas gracias, Brigitte. Como bien lo dijiste, somos amigas hace mucho tiempo y es muy loco que nos encontremos en este momento de la vida. Bueno, sé que de alguna manera el tema de la virtualidad hace un poco las cosas impersonales un poco, pero teniendo en cuenta que voy a dar como una presentación, ¿no? Que parte del reconocernos y reconocer a los demás, me gustaría que al menos pudiera su nombre en el chat para al menos yo saber que esto se lo dije a una persona, ¿sí? Porque es un poco sí. raro, un poco no vernos. O Bueno, si quieres, no sé, pues podemos intentar de pronto desde el comienzo, pues creo que usualmente se hace una foto, entonces si quieren al comienzo, pues de pronto puede armar algo de desorden, pero se me ocurre como poner las cámaras apenas para un saludo, una foto y empezamos, como para que veas qué sí, vale, personas estamos acá. que somos más que números, entonces sí, yo creo que valdría la Ahí pena. tendrías que dejar de No los compartir veo. pantalla. Sí, espérate, ya la dejo de compartir. Sí, qué pena. Es que en verdad me parece un poco extraño no vernos nunca las Sí, caras. Bueno, pues al menos ahí también sé que está María Alejandra, que está María Laura, bueno, Viviana, inclusive una compañera que también me está acompañando porque, bueno, es la verdad muy interesante compartir también desde la distancia, ¿no? Entonces, bueno, como lo dijo Brigitte, que es mi amiga y pues mi compañera en este momento de algo. ay, qué pena, no alcancé a tomar la foto. Podrías de nuevo. Dime, ay, perdóname, espérame, ya dejé de compartir. La tomo rápido. Entonces, para las que tengan cámara, por favor, sonrían. 2, 3. Y espérenme un momentico. Busco la siguiente página, por si hay más. Sí, aquí hay más personas. Listo. 2, 3, sonrían. Y eso. Listo, Nats, ya Bueno, puedes empezar. bueno, Gracias a todos. Ahora creo sí podemos quitar cámara. que es un poco Dejárselo a loco Nat. hablar de trabajo en equipo y trabajar con otras personas cuando no, ni siquiera estamos hablando con gente y no sabemos ni siquiera quiénes son. Entonces, bueno, era como el momento que me quería tomar ese atrevimiento de hacer eso. Entonces, bueno, como lo dijo Brigitte, pues yo, bueno, en principio quiero que sepan que soy Natalia Herrera, ¿sí? Más allá de que haya estudiado para ser abogada o que me considere en este momento defensora de derechos humanos, pues soy una persona, soy Natalia Herrera, y en ese sentido quiero que pues nos vayamos con eso, ¿no? Porque realmente estoy acá para contarles una experiencia propia desde mi trabajo, pero no es para decirles cómo se trabaja en equipo, cómo se trabaja en equipo como, con comunidades indígenas y campesinas, sino les quiero como presentar un poco esa experiencia que yo tengo y que seguramente como lo hago con un propósito de algo, es decir, creo que sirve para algo reflexionar sobre lo que hacemos,
Entonces, pues creo que ojalá les sirva para algo lo que les quiero compartir desde esa experiencia. Entonces, bueno, decidí titular esta presentación Trabajar en grupo y con propósito en un país como Colombia. Experiencias de trabajo en grupo con mujeres campesinas e indígenas de Puerto Gaitán. Y porque, bueno, un poco quiero explicar el título, y es porque eh, en un contexto tan complejo, claramente aquí hay personas de muchas partes del mundo, pero en un contexto tan complejo como el colombiano que estamos viviendo, uno se frustra mucho y empieza en verdad a sentir que la vida no tiene sentido porque cree que no puede lograr un cambio, ¿no? Entonces siente que todo lo que hace pierde el sentido porque siente que no puede lograr ese gran anhelo que es, al menos para mí, vivir en un país o en un mundo justo, ¿sí? Y como explico, digamos, la justicia en términos simples, para mí al menos, es que la gente, todo el mundo pueda comer algo, ¿sí? Al menos nadie duerma sin comerse un plato de comida. Y creo que obviamente eso es utópico y es difícil pensarse que eso vaya a ocurrir en la realidad, pero es mi esperanza. Y si no tengo eso claro, que quiero es eso, claramente todo lo que voy a hacer lo voy a hacer sin ningún propósito. Entonces me estaba pasando en mi vida que estaba perdiendo el propósito de mi vida, pero creo que es precisamente porque no me estaba reconociendo a mí misma y no estaba viendo que yo igual estoy haciendo algo en un mundo que me muestra que no hay esperanza y que no puedo hacer nada. Entonces lo centro en Colombia, ¿por qué? Porque si acá hay personas que nos consideramos líderes, que creo que todos somos, todas y todos somos líderes en potencia y lideresas en potencia, pues creo que es porque queremos hacer algo, ¿no? Queremos hacer algo con nuestra existencia de pronto para cambiar algo, ¿no? En ese sentido, claramente les hablo desde mi experiencia de trabajo en un grupo de mujeres que conozco, que más allá de que sean campesinas o indígenas, son personas, ¿sí? Entonces, más allá de centrarlo en eso, creo que uno también se tiene un poco que bajar de la categoría a veces, y es porque eso a veces nos aparta, ¿sí? Y lo que tenemos que entender un poco es que para trabajar en equipo yo tengo que entender que yo puedo ser también esa persona, yo también puedo estar, o sea, es decir, en términos prácticos, yo puedo ser esa campesina o yo puedo ser esa indígena, o yo puedo ser mi mamá o mi papá, pero pues soy Natalia, ¿sí? Y me reconozco como Natalia, pero también reconozco a los demás, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta eso, entonces les propongo o quiero abordar esta presentación en tres temas. El primero, que es reconocernos, y claramente está mal escrito con el propósito, claro, es. Después les explicaré por qué lo escribí así, pero es reconocernos y es un poco saber qué nos caracteriza a nosotras mismas, pero también a las demás personas. Lo segundo es un propósito, para qué hacemos lo que queremos hacer y o estamos haciendo, ¿sí? Porque no sabemos realmente por qué estamos haciendo las cosas. Pasa lo que me estaba pasando a mí en mi vida, y es que hacía muchas cosas, pero sentía que nada iba a servir porque todo le estaba haciendo para nada. O sea, es decir, desde el principio decía, estoy haciendo una demanda que sé que no va a tener ningún resultado. Y ya ahí claramente perdía todo su propósito. Entonces hay que reconocer que también tenemos un propósito y hacemos las cosas por alguna razón. Hay que buscar esa razón y no perderla de vista. Y lo tercero es la justicia, porque claramente pues si estudié Derecho y me dediqué a hacer algo tan aburrido, es, es porque tengo, pues, me gusta la justicia, ¿sí? Es decir, claramente los que somos abogados sabemos que no es nada aburrido y que es bastante divertido jugarle al juego de la justicia un poco, pero creo que en términos generales todos, más allá de los abogados o lo que seamos, alguna vez hemos tenido un anhelo de justicia, y que es un mundo de pronto en el que no haya tanto daño, ¿no? En el que podamos estar mejor todas y todos, sin excluirnos, ¿sí? Entonces, a partir Por de eso, eso. yo concluyo desde ya que en un mundo injusto, ser lideresa o ser líder con propósito es hacer lo justo. ¿Listo? Entonces, a partir de esos tres temas voy a guiar como un poco esta charla, que espero no sea tan larga, sino bueno, tenga un propósito. Entonces, en principio, me costó bastante hacer esta presentación porque pensaba, si bien llevo 2 años trabajando con mujeres campesinas e indígenas, nunca me había parado a reflexionar durante estos 2 años cómo es que yo he hecho ese ejercicio o cómo es que hemos hecho ese ejercicio, porque claramente es un trabajo colectivo y el trabajo en equipo con ellas lo he hecho es con ellas. Si no lo hubiera hecho con ellas, no hubiera podido hacer trabajo en equipo, un poco es eso. Entonces, pues teniendo en cuenta que el contexto en Colombia es que a las personas defensoras de derechos humanos, o bueno, creo que
digamos, hay que partir del hecho de que todos somos también defensores de derechos humanos, es decir, ¿quién no ha defendido su propia vida? ¿Quién no ha defendido su propia dignidad? ¿Quién no ha defendido a un amigo, un hermano? En ese sentido, si hemos defendido alguna vez alguna causa justa o que consideramos que es buena, yo creo que todos deberíamos reconocernos como defensores o defensoras de derechos humanos. Pero bueno, más allá de eso es que, claro, hay personas que digamos, nos hemos reconocido y pues nos caracterizamos con eso, entonces somos un foco y en este momento puedo decir que nos están matando, que este año he tenido como el dolor de perder mucha gente alrededor que conozco y que me ha dolido, pero igual la recuerdo y ellas también hacen parte de mí en este momento. Entonces eso también me ha dado fuerza de seguir y de sentir que no estoy haciendo nada malo, esas personas no hicieron nada malo, entonces no puede ser que eso siga pasando, ¿no? En el marco de eso, pues les quiero contar una experiencia propia con mujeres que conozco, pero no las puedo poner a ellas en riesgo, no puedo subir, como no sé, una foto que las muestre a ellas porque es ponerlas en riesgo en un país como Colombia, ¿sí? Entonces lo único que quiero es que de pronto las personas que viven en Colombia y las personas que no puedan ver un momento el mapa y, digamos, un poco. Claramente Puerto Gaitán es un territorio grandísimo, pero esas mujeres están en algún pedacito de ahí regadas. Esas mujeres con las que yo trabajo, y más con las que yo trabajo, pues con las que he hecho cosas colectivamente, ¿no? Y que puedo decir ahora que muchas de ellas las reconozco como unas amigas, ¿sí? Entonces, lo que les quiero compartir un poco es mi metodología de cómo yo he abordado ese ejercicio y cómo lo hemos abordado con ellas, ¿no? Partiendo obviamente nuevamente de reconocer que solo es una experiencia, que acá no es como ustedes tienen que hacer esto para trabajar en equipo, es decir, creo que todos podemos y hemos trabajado en equipo, ¿no? Pero a veces me pongo a pensar que trabajar en equipo es muy frustrante, ¿no? Es muy frustrante porque uno, por ejemplo, en la universidad, no sé, le daba con un compañero que no le gustaba hacer nada y uno trabajaba en equipo y terminaba haciéndolo todo y decía, uff, yo preferiría no trabajar en equipo, ¿no? Entonces también es como resignificar el trabajo en equipo en un mundo que nos está llevando a alejarnos cada vez más y encerrarnos en nosotros mismos porque creemos que no es posible construir con las otras personas. Entonces partamos de ahí, ¿listo? Entonces, bueno, la metodología que yo creo que es principal en esto que hemos hecho, que antes de decir vamos a trabajar juntas por algo, tenemos que sentarnos y vernos a los ojos, ¿sí? Y dejar de ser 30 mujeres y dejar de ser un número a, no sé, a ser Natalia, a ser Viviana, a ser Luzday, a ser Rosalba, a ser Adelaida, bueno, es hacer una persona en un espacio, ¿no? Entonces, por eso hablo de reconocernos, porque reconocernos es reconocer que yo existo, pero también reconocer el que está enfrente mío y que también existe, ¿sí? Entonces, a partir de eso, de que es el primer paso, como mirarnos a la cara y escucharnos, ¿sí? Es saber, bueno, si yo voy a trabajar en equipo con alguien, ¿con quién es que estoy trabajando? ¿Quién es esa persona que va a trabajar conmigo, no? Entonces, yo planteo que el primer ejercicio que nosotras llevamos a cabo es qué nos caracteriza a nosotras como mujeres en este territorio o como mujeres campesinas o indígenas de Puerto Gaitán, ¿no? Entonces, bueno, las características que ven estas mujeres o que vimos juntas son las siguientes, es la desigualdad. En términos de qué lo digo, son personas que han vivido siempre en un lugar pues muy apartado, que ustedes pueden pensar que hay lugares donde allá no hay señal de Wi-Fi y donde uno no le entra una llamada de celular y uno dice, qué locura que eso pase en este mundo, en este momento, como con tanta tecnología, pero es así. Es una desigualdad que ellas han tenido que vivir y de saber que de pronto muchas de ellas no pudieron nunca ir a la escuela, inclusive muchas de sus hijas puede que no vayan a ir a la escuela o a una universidad, pero es eso, esa es la realidad, ¿no? Y frente a eso es que queremos hacer algo. La otra característica, el conflicto, ¿sí? Son mujeres que han sufrido la violencia en Colombia, ¿por qué? Porque quieren quedarse en un territorio que ellas han trabajado, que ellas han construido, ¿sí? Y hay personas que saben que ese territorio es muy rico en recursos naturales, ¿sí? Que son empresas, que son proyectos extractivos, ¿sí? La verdad, esa parte de Colombia, las personas que no están en Colombia, eso se llaman los llanos de Colombia y una tierra muy rica con muchos ecosistemas, pero también tiene mucho petróleo. Entonces, claro, detrás de esa tierra hay unos intereses económicos muy fuertes que
pues quieren un poco desplazar a esas personas, sacarlas de ese lugar que siempre ha sido su hogar. Entonces, por eso también son fuertes, tienen fortaleza porque igual han resistido. Son empáticas, ¿por qué? Porque les preocupan los demás a pesar de que en verdad a cada quien le toca un poco sobrevivir y hacer lo que pueda para sobrevivir. Y en ese sentido han desarrollado como esa capacidad de cuidar a los demás, ¿sí? Y cuidar de verdad, o sea, sin ninguna intención de querer nada a cambio, porque en verdad en condiciones tan desiguales es complejo pensar que uno va a ser retribuido, como retribuido en el marco de lo que nos han enseñado que retribuir es como que me den algo de dinero o algo así. Entonces es un cuidado en verdad genuino, valioso. Y otra de la característica es que ellas quieren hacer algo con eso, ¿sí? Ellas no quieren también quedarse toda su vida en ese patrón de haber sido víctimas del conflicto, en ese patrón de desigualdad. Ellas quieren un cambio y en ese sentido creo que todas se han podido reconocer como lideresas en su comunidad. Y ahí me equivoqué porque le puse tilde a la I, que no lleva tilde en lideresas. Pero bueno, son lideresas, se reconocen a sí mismas como lideresas, ¿listo? Entonces, a partir de ese primer ejercicio de reconocernos, yo puedo saber que, por ejemplo, a María también se caracteriza, no sé, con la fortaleza. Entonces yo ya no solamente soy Natalia, que sé que soy fuerte, sino soy Natalia y sé que María también es fuerte, entonces también como que me puedo ver en María. Y yo creo que finalmente eso es el reconocernos, ¿sí? Entonces si me reconozco a mí y también a las demás, valoro lo que son las demás como personas y creo que en verdad en este mundo es que no es por ser como triste, pero es que en verdad es un mundo que es muy triste. Y más para uno que de pronto está en una etapa muy temprana de su vida y siente que ya no quiere hacer nada, es muy difícil, ¿no? Entonces, si yo me reconozco y también a las demás, puedo valorarlas y en ese sentido existen. Segundo, el propósito. Bueno, listo, estamos en un ejercicio, estamos en un espacio, pero muchas veces uno se piensa, ¿yo por qué estoy haciendo esto, no? ¿Usted en verdad quiere estar acá en mi trabajo conmigo? Quiero trabajar con usted, tengo un propósito. Entonces, como un poco reconocer esa razón de por qué estamos haciendo algo, ¿no? Y por qué también no solamente yo estoy haciendo algo, sino quiero hacer algo con los demás, ¿sí? Entonces, a veces uno hace muchas cosas y en el marco de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, uno a veces pierde ese propósito, ¿sí? Porque uno sí quiere un cambio y quiere justicia, pero también tiene que cumplir con unos proyectos, tiene que cumplir con unas metas y se olvida entonces de ese propósito primigenio que era ¿qué? Un mundo justo, ¿sí? Entonces volver al propósito es volver a darle valor a lo que yo estoy haciendo, ¿sí? El que yo les decía, o sea, hace unos días pensaba que estaba haciendo muchos documentos, muchos escritos, muchas demandas, que había sentencias, pero ¿para qué si no pasa nada? Entonces me estaba quedando en el que no estaba haciendo nada con mi vida, a pesar de que estaba haciendo mucho y estaba muy cansada. Entonces dije, no, es decir, tengo que hacer las cosas con propósito, así no vaya a lograr, no sé, cambiar el mundo mañana porque es lógico y es evidente que es un poco limitado nuestro impacto, pero el hacer algo en un mundo que no quiere hacer nada es hacer algo y tiene valor, es darle valor a lo mío también, pero darle valor también al propósito de las demás personas, ¿sí? Entonces, un poco ahí el trabajar en equipo es un ejercicio colectivo y eso realmente qué implica. Yo creo que si bien uno se desarrolla en su individualidad y desarrolla como un sujeto individual, hay también un individuo de uno que es colectivo, ¿no? Y es como que vivimos en una sociedad con muchos individuos, ¿no? Entonces no puedo pensar solamente en mí y en mi bienestar porque los demás, es decir, yo creo que se nos olvida un poco que los demás nos importan, ¿sí? Y yo creo que siempre nos importan, pero a veces no los reconocemos. Entonces, darnos cuenta que el otro también nos importa es poder forjar un ejercicio colectivo para algo con un propósito. Entonces, a partir como de esa reflexión a la que he llegado respecto a lo que hemos hecho juntas con estas mujeres, es entender que trabajar en equipo es un propósito, pero también es hacer algo con propósito, es decir, trabajar en equipo es tomar acción, ¿no? Tomar acción con algo y para algo, ¿listo? Y ya, digamos, como ya en el marco de lo que les hablo de, pues de mi, no sé, como mi amor o como ese sentimiento de justicia que yo tengo, pues yo creo en ese sentido que
que digamos, hacer algo en un mundo que no quiere hacer o que inclusive te hace pensar que todo lo que hagas no va a servir de nada porque nada va a cambiar, en un mundo que te quita la esperanza constantemente y que es injusto, porque en verdad el que no reconoce la injusticia en verdad está como un poco tapándose sus propios ojos. En ese sentido, cuando reconocemos y asimilamos que el mundo es así, ¿sí? Es así, es triste, pero queremos hacer algo para cambiar algo, ¿no? Al menos reconocernos. Entonces ya tenemos un propósito y es ser lideresa con propósito en un mundo injusto. Yo creo que es hacer lo justo, es hacer un poquito de justicia. Yo no tengo que ser abogada, no tengo que ser juez, no tengo que tener una maestría, no tengo que haber trabajado en ningún lugar para poder hacer las cosas justamente, porque yo creo que al final la justicia uno sí la siente, es como cuando uno actúa y a veces se miente a uno mismo y sabe que actuó mal, pero no reconoce eso y sabe que igual hay algo en el fondo que le dice que hizo algo mal, pero precisamente porque no es sincero y no se reconoce a uno mismo, ni siquiera se reconoce como en los errores, no puede cambiar eso porque no lo ve, un poco se legitima lo que hace mal, ¿no? Entonces yo creo que la justicia es ese sentimiento también, en que yo sé cuando estoy siendo, en el fondo, muy en el fondo, cuando estoy siendo injusto también. Entonces reconocernos como mujeres o como hombres, o como nos queramos considerar, reconocernos como personas que somos, que tenemos esa cualidad de ser líderes, es decir, que queremos hacer un cambio, pero también con otras personas, no solos, porque los líderes solos no llegan a ninguna parte. Es decir, hay líderes que pueden ser positivos y también hay líderes que pueden ser negativos, porque pueden mover hacia algo, ¿no? Pero también es buscar, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Quiero que sea algo positivo? Porque en verdad quiero algún cambio bueno o solo de pronto quiero algo para mí. Y, ¿sí me entienden? Entonces, bueno, en ese sentido, reconocernos como mujeres lideresas en medio de un mundo que nos hace pensar constantemente que no podemos trabajar ni construir con las demás personas es, es hacer justicia, ¿sí? Es hacer justicia. Y en ese sentido, eh, quisiera decirles que en verdad esto fue un reto muy interesante porque por el mismo hecho de que había perdido el propósito de hacer las cosas, seguramente hubiera hecho una presentación y les hubiera contado una experiencia, pero no lo hubiera hecho como lo estoy haciendo hoy, que siento que volví a ver que tengo un propósito, ¿no? Entonces creo que eso es también hacer justicia con, con una misma, porque lo que les digo, o sea, uno trabaja bastante en verdad a veces y quiere las cosas, pero lograr los cambios es complejo y hay que ser conscientes de esa realidad, ¿sí? Pero tengo que ser justa conmigo misma y reconocerme también en lo que yo hago y en lo que me esfuerzo. Entonces, es hacer justicia conmigo, también por mí, porque quiero un cambio y es justo por mí, con las demás, porque reconozco a las demás y también les doy el valor, o sea, es igual el valor, ¿sí? Y también por las demás. Entonces es reconocernos y es hacer algo con propósito. Entonces en ese sentido es ya darle como tal a la vida un propósito. O sea, yo creo que en verdad nunca había pensado lo importante que es reconocer a las demás personas y reconocernos a nosotros mismos. O sea, solicitarle a un Estado como el colombiano que reconozca el conflicto armado o que reconozca lo malo que hace, cuando nosotros mismos no nos reconocemos lo que hacemos, ¿sí? Y mandamos todo nuestro esfuerzo a la basura, no tiene sentido, ¿sí? O cuando nosotras trabajamos con alguien y en vez de, no sé, reconocer lo bueno que hace, nos enfocamos en saber qué hizo lo malo, ¿sí? Es no reconocer al otro tampoco, ¿sí? Es no reconocer que también está haciendo algo con propósito de su vida. Y bueno, Johanna me había dicho un poco que no dejara al final como las preguntas que, o sea, es decir, no que no dejara al final, sino que tratara de abordar las preguntas que ustedes hicieron previamente, pues para mí, como que las abordara pues a lo largo de la charla, pero es que creo que las preguntas en verdad yo las leí y me parecieron tan interesantes porque yo dije, o sea, son muy acertadas para lo que yo les quería, lo que les quería expresar, entonces me voy a permitir leerlas. Entonces la primera era, perdón, era cómo podemos trabajar en conjunto para promover, vigilar y hacer valer nuestros derechos humanos.
Yo creo que es volver a aterrizar el concepto de derechos humanos, a que el derecho humano no es por allá un concepto que la gente está defendiendo como algo que no existe o que está por allá en la nada, sino el derecho humano es defender a una persona que tiene nombre, es alguien, ¿sí? Es con alguien que estoy defendiendo un derecho humano. Inclusive el derecho humano soy yo mismo, porque yo tengo derechos humanos, ¿sí? En ese sentido, yo creo que la mejor herramienta no es ser abogado, no es ser juez o hacer todas las maestrías del mundo sobre derechos humanos, sino es reconocer que somos humanos y que en ese sentido todos merecemos tener una vida digna, ¿sí? Y a partir de ese reconocimiento que podemos hacer, no sé, entre nuestras amigas, entre nuestra familia, entre nuestros papás, ahí en ese ejercicio de reconocernos como humanos y reconocer nuestro valor, creo que uno ya está marcando un paso frente a una lucha por los derechos humanos, ¿no? Porque a veces uno lucha por los derechos humanos por un ideal, ¿no? Pero no es humano con la gente que está al lado de uno, se le olvida. Y entonces es volver a eso, como a lo más primigenio, o sea, a eso que no necesitamos saber 30 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para saber que a alguien no le debería pegar un policía, ¿sí? Eso es así. O que inclusive yo en toda mi rabia no debería coger a un policía y romperle la cara, porque ¿qué voy a lograr? O sea, si quiero paz, si quiero justicia y estoy también oprimiendo, pues creo que ahí construir es muy, muy complicado, ¿sí? En ese sentido, yo diría un poco que sería eso. Entonces, bueno, la otra pregunta era, en entornos rurales, ¿cómo fortalecer e incentivar la comunicación si no hay medios electrónicos ni wifi? Y esa pregunta en serio me cayó como anillo al dedo y creo que si mis compañeras del trabajo me pudieran ver, creo que ellas me apoyarían a responder esta pregunta. Y es que claramente este año, pues nosotras en el marco del trabajo que hacemos, no solamente vamos al departamento del Meta, que es de donde yo les hablo, que son estas mujeres de Puerto Gaitán, sino vamos a muchos lugares de Colombia, como Magdalena, Antioquia, bueno, etcétera. Y claramente el no haber podido ir este año a encontrarnos con las personas ha cambiado la dinámica, porque lo que yo les decía, se vuelve un tema totalmente impersonal, ¿no? Entonces yo puedo estar, no sé, en una reunión, pero pues no sé, le bajo el volumen y estoy acá en mi casa viendo televisión. Y eso se vuelve así, ¿sabes? Porque no te estoy viendo, no te puedo ver a los ojos, no te puedo ver en la cara, ¿no? Entonces es muy difícil, la verdad, y más en una comunidad o en comunidades que están tan, pues, tan alejadas y tan alejadas pues, de la virtualidad, ¿no? Entonces, nosotras, ¿qué hicimos? Teníamos el propósito de hacer una escuela rural para el liderazgo, ¿sí? Lo que hicimos fue decir, nunca hemos hecho un verdadero material que sea pedagógico, o sea, nosotras hemos tratado de hacer nuestra pedagogía, así vamos y hablamos sobre lo que pensamos, pero nunca le dejamos ese material a la gente, como, vengan, porque no hacemos algo que en verdad sea pedagógico, ¿sí? En verdad a mí me sirve más tener, no sé, una cartilla de 5 páginas, pero que a mí 3 sean páginas que me permitan, no sé, hacer un ejercicio que me permita reflexionar y de pronto escribir, pues que me hable alguien 3 horas, pero nunca yo ejerza ese conocimiento, ¿no? Ese liderazgo, ¿sí? ¿Cómo hacer entonces una petición ante una autoridad, ¿sí? Yo le puedo decir la teoría a usted, pero hacerlo en la práctica es complejo. Entonces nos creamos ese material, pensamos en, digamos, esas personas que tienen más desarrollado, más fortalecido su rol de líder o de lideresa, y les dijimos, hagan el esfuerzo, vayan a un lugar que permita una mejor conectividad, y lo que vamos a hacer es capacitarlos a ustedes, capacitarlas a ustedes porque son capaces de asumir este conocimiento como propio y poderlo replicar para que ustedes vayan a la comunidad donde no hay wifi, donde no podemos sacar 30 personas a que vaya al casco urbano, pero él sí puede ir y vaya usted replique el conocimiento. Y en verdad a mí eso me hizo entender una cosa y es que hay que dejar capacidades instaladas en las personas, ¿sí? O sea, no, es decir, estamos trabajando todos juntos, ¿sí? Pero hay que entender que igual los problemas de los demás, así yo quiera hacer algo con ellos por sus problemas, siempre van a ser de ellos, un poco, ¿sí? Claro, digamos, los he asumido un poco como propios porque a mí me interesa que se solucionen, ¿sí? Pero las personas en principio, la persona que tiene el problema en principio debería ser la persona a la que uno fortalezca para que por sí misma pueda eh, a solucionar algo, ¿sí? Hacer algo, ¿sí? Claro, es claro que habiendo sido abogada, pues yo puedo utilizar ese conocimiento para apoyar a esas personas que de pronto no lo tienen, pero en algo que ellos ya quieren, ¿sí? No es que yo vaya a hacer algo sin que la gente me lo pida. Entonces es un poco eso,
poder entender que hay que dejar capacidades instaladas en los territorios, porque la verdad es esa, no hay wifi, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar morir el proceso un año porque, o 5 meses porque estamos en confinamiento? No, o sea, las cosas tienen que seguir, o sea, hay que buscar la manera y trabajar en equipo. No, uno no necesita el wifi para eso, o sea, estoy convencida de que no. Es solamente buscar la manera como nos comuniquemos, o sea, buscar una solución a ese limitante que tenemos en la comunicación, y yo creo que es un poco que esas personas asuman eso que nosotros les queremos mostrar como algo propio, porque eso también es reconocernos, que ellos nos reconozcan también a nosotras en lo que hacemos con ellas. Y, ay, perdón, tengo un perro. Y Tranquila, estamos todos desde casa. eh, en hubo una pregunta que sí no me quedó tan clara, y pues de pronto la persona que la haya hecho y está acá pues me la puede aclarar porque realmente no la entendí, y es: menciona ante qué organismos se debe dar de alta alguna organización de mujeres rurales, sobre todo si tomamos en cuenta que pueden vivir situaciones de violencia emocional por alzar la voz, pero que además son sistemas patriarcales tolerados por el Estado. Entonces ahí, digamos, puede que es que me hayan escrito en otro idioma, ¿no? Yo hablo como rola, pues de Bogotá, la gente de Bogotá le decimos rolos, entonces puede que, no sé, me hayan escrito una persona que vive en otro lado, pero por esa razón no le entiendo, porque no entiendo, digamos, cómo él debe dar de alta. Ahí no me queda claro. No sé si la persona que está lo sabe, y si lo sabe, pues bueno, estaría atenta a escucharla. Pero entonces ya la última pregunta es: cómo logras empoderar a las mujeres rurales? Y no sé, o sea, yo creo que más allá del poder reconocernos y reconocer que estamos ahí y que hay otra persona ahí, yo creo que eso es lo más valioso, ¿sí? Que uno pueda llegar a un lado y que ya no lo vean a uno como: ay, llegó un abogado más, o una abogada más, o una persona más que viene acá a enseñarnos unas cosas, sino: ay, llegó Natalia, ¿sí? O cuando yo llegué allá, decir: no voy a llegar allá con un montón de gente que pues he visto un montón de veces, pero pues no, nunca me aprendí sus nombres. Entonces son como unas personas desconocidas a mí, ¿no? No, voy a llegar donde mi amiga, la Diga señora. la señora. Entonces, a partir de eso, yo creo que la máxima forma de empoderar, es decir, ni siquiera empoderar, porque el poder está en nosotras mismas, ¿sí? Pero yo creo que si podemos hacer algo para que los demás entiendan que ese poder está en sí mismos, es verlos, reconocerlos como una persona que es valiosa, y que en ese sentido su vida es igual de valiosa a la mía, ¿no? Porque, bueno, y cierro con esto, y es esta reflexión: como uno está tan indignado, como una está tan indignada y tiene tanta rabia por la injusticia del mundo, uno en verdad empieza a odiar a los demás, o empieza a odiar al que piensa distinto que uno, y uno se monta también en un escenario en el que adopta es un personaje, ¿sí? En el personaje de soy el bueno o soy el malo, ¿sí? Entonces me alejo de que nosotros no somos personajes, o sea, uno no debería buscar crear un personaje en el mundo, porque uno ya desde que nace es una persona es una vida, ¿sí? Yo no necesito, no sé, ponerme todas las cosas encima para ser un personaje, cuando yo ya solamente en haber nacido pues soy todo, una persona, ¿sí? Entonces con ese sentido yo decía: no puede ser posible que yo quiera tanto la paz y quiera tanto la justicia, y tenga el deseo de tanta rabia que me producen las cosas, que a veces pienso que quisiera matar a alguien, o sea, es terrible, o sea, yo creo que en el fondo de mi corazón yo nunca he querido eso, ¿sí? Es la rabia y es el odio que he tenido, y el que también, pues, me ha forjado un mundo injusto, pero pues tengo que asimilar que el mundo es así, y no por eso entonces voy a odiar a los demás, ¿sí? Un poco eso, porque si en este momento yo me pregunto a mí misma, si tuviera la peor persona del mundo, la persona más mala del mundo, la tuviera enfrente a mí, me dieran un arma, yo seguramente le daría el valor a su vida y no la mataría. Y no, es como, cierro con ese punto en el sentido de que sí, el mundo es injusto, sí, el mundo nos frustra todos los días es un dolor en el corazón saber que mataron a alguien, al menos acá en Colombia todos los días uno se duerme, y ahora es más grave, ¿no? Porque antes era al menos, pues bueno, no al menos, antes mataban a una persona por día, ahora hay masacres todos los días casi, entonces eso duele mucho en el corazón cuando uno no quiere que nadie muera, ¿sí?
Pero entonces en ese sentido de que no quiero que nadie muera, no puedo tampoco montarme en ese personaje que no soy, de no darle el valor también a la vida de los demás, incluso a aquellas personas que yo considero que estoy en desacuerdo con cómo asumen la vida. Pero pues son esas personas, ¿sí? Son esas personas y lo único que yo puedo hacer es expresarles lo que yo soy, pero ya, porque si me impongo, estoy haciendo lo mismo que me han hecho a mí y es que me opriman. Entonces, bueno, les dejaría ahí eso y pues nada, de nuevo agradecerles por este espacio y como por esta catarsis tan increíble que fue haberse pensado esta presentación, porque sinceramente se los digo, fue una catarsis pues para mi vida y para volverle a dar como un sentido y un propósito, como lo dice, como lo dice el tema, un propósito a lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy haciendo también con otras personas. Y eso implica entonces darle valor también a lo que son las demás personas con las que he trabajado, porque esta experiencia que yo les cuento, se las cuento yo, pero se la podría haber contado esa campesina que es amiga mía, o esa indígena que considero mi amiga, que seguramente también sabría cómo trabajar en equipo con cualquier persona, porque eso es lo que hemos venido haciendo en un trabajo colectivo. Muchas gracias a Brigitte por también abrirme el espacio y en serio, pues sí, sé que estamos acá en un espacio que es totalmente serio, pero te quiero mucho, amiga. Y en serio, gracias por reconocerme en ese sentido también y te reconozco lo que has hecho hasta este punto porque si lograste cranearte también toda esta idea y de hacer estos espacios donde la gente pueda como sentarse a escuchar y a conversar, eso es súper valioso. Y ya, Bueno, lo dejaría. gracias Natis y gracias también a Joao y, bueno, y a todo el comité que hace que esto sea posible. En realidad es bonito aportar, o sea, solo el comunicar va dejando huella y va dejando ejemplos y ese es el cambio. Bueno, aquí hay varias preguntas en el chat y también tenemos una mano levantada. Yo creo ¿Me que puedo salir de la conversación como para verlas? ¿Sí? sí, sí, tienes que dejar de compartir pantalla solamente. Así, Y ya. ahora sí, también si alguien quiere, creo, no sé, creo que estás compartiendo es tu cámara. Mm, Creo que no, no, ¿cómo hacer eso? creo que No, sigues compartiendo pantalla. pero yo sí las veo a todas ustedes. Es que ahí sí ¿Sí? ya Ah, no bueno, las veo como a todas. listo. Igual ahora sí, si alguien quiere también hablar y poner cámara, no, no hay problema. Entonces vamos a dar la palabra a Daniela y luego seguimos con las preguntas del chat. Hola, ¿me escuchas? Hola, sí, Sí. Daniela. ¿Cómo estás, Natalia? Muchísimas gracias primero por tu intervención y por darnos tu testimonio. Yo también, digamos que estudio Derecho y me siento así a veces. Y también, digamos que me pega muy fuerte tu testimonio, sobre todo en estos momentos cuando ya me estoy graduando. Mm. Entonces es importante recordar sus principios y sus convicciones. Entonces, muchas gracias por eso. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo fue el impacto o qué impacto causó en primer lugar el que tú llegaras a esas comunidades indígenas y campesinas? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo fue ese primer momento? Claro, bueno, ahí sí, digamos, creo que el hecho de que a uno lo hayan recibido tan bien y con los brazos abiertos es porque es el trabajo de mis compañeras que estuvieron antes que yo. O sea, puedo decirles que pues soy una persona joven, entonces claramente hace 2 años que empecé, o sea, es decir, hace 2 años empecé a trabajar en este tema, pero antes de esos 2 años que llevo trabajando con ellas ya había un trabajo de la corporación, Gira Castro, que me pongo a pensar que la corporación Gia Castro no dice eso, pero la corporación soy yo, ¿sí? Es mi jefe, es mi compañera, somos nosotros, ¿sí? Entonces, claro, esas personas que en algún momento fueron o representaron pues ese sujeto que está como, que es pues como una organización, lograron eso, ¿sí? Y lograron llegando allá, ¿por qué? Porque lo que hizo mi jefe con esas comunidades o lo que ella quiso hacer era irse hasta lo más remoto, pues, porque es que en verdad ya es lejísimos, o sea, es lejísimos. Uno llega y bien lo sabe mi compañera Viviana, si es que está acá, que yo la invité a que me viniera a ver y ella ha ido conmigo porque ella conoce allá. Uno llega a un lugar y de ahí tiene que coger un carro por una carretera casi 5 horas, que uno llega y no quiere saber de nada, ni que nadie le hable porque uno le mueve todo así. Entonces, eso, digamos, es el hecho de solo ir allá a ver qué le está pasando a esa gente, pues yo creo que fue como reconocerlos, ¿no? Como, miren, ustedes tienen un problema con las tierras,
Hay personas que los quieren sacar de su territorio. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Nos vamos a dejar sacar o podemos hacer algo? Entonces yo creo que el hecho de que ella en su trabajo, pues digamos, como que haya un poco decidido decir, bueno, yo quiero ir a ver allá qué hay, a ver si les puedo ayudar desde lo que yo sé, creo que ahí entonces eso le abre la puerta a uno, claro, porque uno entró reconociendo que esas personas existen. O sea, personas que nunca nadie les había volteado a mirar la cara, ¿sí? Y que habían sido victimizadas y que inclusive fueron víctimas de masacres y tuvieron que irse y volvieron, ¿sí? Pero las vieron a la cara y les dijeron, vengan, ustedes lo que les está pasando es injusto, hagamos algo juntos por eso, ¿no? Y no en el marco de yo me quiero enriquecer con su caso, porque también el tema es como que se vuelve un tema de llevar casos y uno dice, pero es que los casos son personas, no son casos, ¿sí? Son personas. Entonces ya ahí cuando uno vuelve al valor que si yo estudié Derecho, pues con un ideal justo, yo en verdad quiero es apoyar personas, no llevar casos. Entonces ya ahí, más allá de que uno logre una gran sentencia o un gran resultado, es, yo al menos fui a hablar con gente que nunca la habían escuchado. Yo creo que el hecho de que uno escuche a la gente que nunca la han escuchado, ya ahí hay algo, o sea, ya ahí uno puede, digamos, como empezar a construir. Vale, sí, gracias. Gracias. Bueno, gracias también por la Ay, pregunta de Daniela. estoy viendo que acá en el chat, es que yo no había visto el chat porque como estaba la presentación, que yo ahí dice que hicieron la pregunta de dar de alta en algunos países como México, significa ante qué organismo pueden inscribirse o constituir la asociación para ejercer los derechos como lideresas o líderes rurales, ¿no? Pues yo creo que, bueno, ahí está un poco el tema de la convención de la CEDAW, que bueno, es decir, si bien les hablo desde mi experiencia como abogada, creo que me quiero apartar un poco de eso. Es decir, es claro que todos estos organismos internacionales existen y la Convención de la CEDAW básicamente es como la convención que se creó para reconocer que existen las mujeres rurales y que hay mujeres que trabajan en el campo, ¿sí? Es darle reconocimiento. Pero yo creo que más allá de acudir a la ONU, de acudir a todo el mundo, uno debe acudir es a sí misma y a su comunidad, ¿sí? Como, vengan, tenemos este problema, somos un grupo de mujeres rurales que queremos hacer algo, pero si ni siquiera nuestra comunidad nos, nos reconoce, ¿no? Como grupo de mujeres rurales. Entonces es empezar desde ahí, desde que mi comunidad, o sea, porque en verdad lo que decías es cierto, o sea, hay una violencia patriarcal a veces en esos espacios que están alejados y en la ruralidad y hay unas concepciones y unos roles de género bastante fuertes. Pero lo valioso de la mujer rural es que la mujer rural se aparta bastante de ese rol de género, pese a que vive también en ese rol de género. ¿Por qué? Porque trabaja el campo. Entonces hace algo que de pronto ya las mujeres en lo urbano están más alejadas de hacer y es que hacer un trabajo de fuerza, de ir a trabajar el campo, de ir a sentarse, de ir a recoger la cosecha, eso las hace, claro, las hace desmarcar su rol de género porque yo tengo una amiga, mi mejor amiga, ella es campesina, su familia es campesina y ella me decía, Nati, es que mi mamá tiene 55 años y ella se puede cargar 3 bultos de café en el hombro igual que mi papá. Y yo decía, wow, o sea, yo decía, ahí a mí ya me rompió esa concepción de que las mujeres somos más débiles, es decir, nacimos en unos roles de género y claramente nos desarrollamos a partir de un rol que tenemos en la sociedad. Pero ¿qué tal si a mí me hubieran puesto a cargar bultos de café desde que tenía 5 años? Pues los hubiera podido cargar todos, ¿sí me entienden? Entonces yo creo que más allá de ir a, o sea, sabemos más como abogados cuáles son los organismos internacionales que existen un poco, yo creo. Pero lo que tenemos que hacer es que la gente vuelva a lo local. O sea, sí, a que mi misma comunidad, que son de 74 familias, empiece a decir, uy, acá se organizaron estas mujeres y están haciendo algo. ¡Wash! ¿Sí? ¿Y cómo sé que eso ha pasado en esa comunidad? Porque uno va a los espacios y quiénes son las que hablan y quiénes son las que dicen, no, es que acá no hay luz, es que acá no hay comida, es que acá no hay wifi para que los niños vayan a estudiar en la virtualidad, vayan a estudiar en la virtualidad. Son las mujeres, son las mujeres. Y son las que sacan la cara siempre. Entonces yo creo que cuando ellas empezaron a tomar ese espacio de liderazgo, de que ya el hombre le dice, no, vaya y hable que usted hable mejor, eso ya es como lograr un poco ese reconocimiento que de pronto sabemos que así uno vaya a muchos organismos internacionales le van a decir, sí, claro, yo le recibo el documento, sí, claro, venga y constituya su organización rural acá, sí, sí, me reconocen allá en la ONU, saben que existo, pero ¿saben que existo, verdad?
saben yo qué estoy haciendo en mi territorio, entonces es eso, yo creo que es como volver a volcar la atención en lo que está más cerca a mí, o sea, que me reconozca mi hijo, mi hermano, como una mujer rural que es líder. Así. Listo, gracias, Nata. Ahora creo que, bueno, hay varias preguntas ya acumuladas, entonces yo creo que voy a empezar desde una que te habían hecho al comienzo y ya seguimos, creo que son como cuatro preguntas en total en el chat. Entonces dice Marcela, ¿cómo podemos integrar este derecho y respeto a nuestra cultura indígena desde la universidad? Desde la universidad. Yo creo que un poco resignificando la universidad, es decir, yo me pongo a pensar en mi universidad, no conocí ninguna persona indígena, ¿sí? O sea, yo creo que es entendiendo que en verdad hay una desigualdad tan grande que es eso, que yo no me puedo ver, yo no me puedo, o sea, voy a hablar de algo muy sincero y se les voy a reconocer porque pues me estoy reconociendo. En un momento de mi vida, cuando yo era más joven, una amiga una vez me preguntó, ¿a usted le gustan los negros? Entonces yo me puse a pensar, ¿será que a mí me atrae un hombre pues de color? O sea, negro en Colombia es un hombre pues afrodescendiente de color, claro, es un concepto pues obviamente pues como muy racista que uno hable así, pero yo decía, qué loco que uno se ponga a pensar si es que a mí me gusta un negro, a mí me gustan las personas, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, ¿qué pensarán de mí? ¿Será que yo tengo pecas, no? Se puede ver. ¿Será que alguien dirá, no, yo esa vieja no la miro porque tiene pecas? Yo me ponía a pensar qué absurdo que yo haya alguna vez en mi vida tenido esa conversación, ¿sí? Entonces, a partir de eso, de que no hay una diversidad en nuestras aulas, ¿sí? De que no hay, en verdad, eso de una pluralidad, yo no me puedo reconocer en nadie más. Por eso, si yo de pronto no hubiera tenido una mejor amiga que es campesina y que su familia en verdad ha trabajado y ha vivido la violencia y que por alguna razón es una persona tan inteligente que se ganó un espacio en una universidad que es totalmente clasista, pero que por alguna razón estudiamos ahí, ¿sí? Porque más allá de eso, hubo clases que hicieron que seamos esto, ¿no? Y que no saliéramos a ser el abogado de bufet que gana 6 millones de pesos al año, al mes y que vive súper bien, no, salimos para hacer esto, ¿sí? Entonces, yo digo, ahí es eso, el poder en verdad ver gente diferente a uno, porque uno se queda es como hablando los mismos con los mismos, estando las mismas con las mismas, pero nunca se atreve a irse a otro lado. Y yo puedo decir en este momento que hay mujeres de esas comunidades que yo considero que son mis amigas, y ni siquiera están en un rango etario que yo, ¿no? Porque a veces uno ni siquiera es amiga de una mujer que de pronto le lleva 30 años o una mujer menor. ¿Sí? Uno está como siempre con la misma gente, entonces si tengo 25, con las de 25, o mucho por allá, las de 22. Y es como romper eso, es decir, todas podemos ser todas, ¿sí? Si yo me reconozco en todas, en verdad puedo hacer algo con las demás. Si no, estoy haciendo algo como por los demás, pero a partir de lo que yo creo que son los demás y no lo que ya me dice, uff, miren, si yo no hubiera tenido la experiencia de tener mi mejor amiga, que es una dura y una campesina, no hubiera dado el valor en serio a lo que tienen las personas del campo. Entonces yo creo que es eso, es empaparse de otras personas, asistir a otros espacios. Y sabemos que las universidades son excluyentes, ¿sí? Entonces no podemos pensar que en la universidad va a ser el único lugar donde vamos a encontrarlo todo. Hay que salir de la universidad. Cuando uno sabe que es excluyente, entonces si quiere empaparse del mundo, salga de la universidad. O incluya a la gente a su universidad, que también puede ser, pues venga, yo la llevo a mi universidad y conózcala. Entonces ya incluyes a alguien, pero hay que salirse de esos espacios excluyentes y tratar de no seguir siendo excluyente con esas cosas. Gracias, Nata. Muy inspirador, porque hay un montón de comentarios de gente que se siente muy identificada contigo. Y yo Pues, creo que muy los inspirador. de todos en verdad, porque pues es bonito saber que eso sirva para algo. Compartir estos espacios. Bueno, hay otra pregunta. Dice, ¿los derechos humanos se pueden enseñar como una habilidad o competencia social? Yo creo, no sé si categorizarlo en habilidad o competencia social, porque es que yo creo que más allá de que los derechos humanos, es decir, más allá que el derecho haya cogido lo que es el ser humano y lo haya transcrito en normas de comportamiento, es decir, los derechos son el ser humano, ¿no? Entonces, más allá si uno lo puede categorizar en que eso no sé, o sea, creo que es volver a lo que somos nosotros. O sea, si no existiera el derecho humano en el sentido de la Convención Americana de Derechos Humanos, uno igual mataría a la gente, ¿no?
O sea, yo me sentiría bien matando a la gente, yo me sentiría bien torturando a la gente, no. O sea, creo que, digamos, ahí el tema es un poco eso, ¿sí? En un poco también tratar de ver qué es lo que en verdad está bien y qué es lo que está mal. Y creo que ese es un descubrimiento muy personal de uno, pero depende mucho de la sinceridad con la que uno pues se habla a uno mismo, ¿sí? Y en reconocer que uno también hace mal y a veces es consciente de ese mal y lo tiene ahí a la vista, igual lo hace y se monta en el video, como decimos acá, se monta en esa película de que está haciendo el bien. ¿Solo por qué? Porque no se reconoce a sí misma en el sentido de que no puede decir, uff, yo acá la embarré. No, no, o sea, como que no puedo reconocer que yo la embarré, ¿sí? Entonces uno se vuelve una persona pues como totalmente egoísta con uno mismo, porque si uno no reconoce eso, que también uno también puede ser el mal, no puede transformar esa, como esa conducta, pues. Entonces en ese sentido, pues yo creo que es como más que todo es guiarnos en lo que en verdad consideramos que está bien y que está mal, es guiarnos en lo más básico del mundo, es decir, tú matarías a alguien, tú torturarías a alguien, tú le harías daño, lo pellizcarías, no, o sea, es como, pues un poco ahí sí la frase, pues muy cliché de tú te harías lo mismo, tú te harías eso, o sea, bueno, no se trata a los demás como quieres que te traten, un poco a partir de ahí yo creo que es eso. Listo. Y bueno, hay dos preguntas más. Voy a hacerte la siguiente. Sería, desde los acuerdos de paz y el contexto actual en el que se desarrolla el gobierno, ¿cuáles son las garantías del cumplimiento de estos acuerdos? Qué complicada esa pregunta. Más- No, más- no quiero, no, mentira, no. Me gusta esa pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? Dice, espérame si quieres Bueno, igual dice, desde los acuerdos de paz y el contexto actual en el que se desarrolla el gobierno, ¿cuáles son las garantías del cumplimiento de estos acuerdos? Yo creo que las garantías del cumplimiento somos nosotras mismas, ¿no? Somos lo que hemos venido haciendo como organizaciones de la sociedad civil, pero más nosotras, lo que ha venido haciendo la gente, lo que ha venido haciendo la gente del campo, las víctimas, todo el mundo que dice como es, no vamos a ver, no vamos a dejar que la paz otra vez no la arrebaten, ¿sí? Como en verdad hay algo que es un acuerdo y que si uno se lo pone a leer o cualquier persona acá que sepa un poco de justicia transicional y lo vea en términos comparados, diría que es de los mejores acuerdos escritos de paz que existen en el mundo, más completos, con mayores mecanismos, ¿sí? Pero entonces ahí yo pienso que, digamos, la implementación tiene que ir en que la ciudadanía sea vedora de que eso pase, en que nosotras digamos, o sea, es un poco frustrante porque acá uno a veces siente que habla con un muro, ¿no? Entonces uno se puede tardar 30.000 horas escribiendo un documento y lo envía a una entidad y le van a decir, ah, sí, le van a enviar una macro, ¿sí? Que es como básicamente copia y pegue, pero cambien el nombre. Y uno dice como, uff, Dios mío, yo todo lo que me gasté y lo que me respondieron. Y eso es frustrante, ¿sí? Pero igual digamos, es la herramienta que tenemos, ser veedores ciudadanos y ser todos unos defensores de derechos humanos en el sentido de que defender la paz es ser un defensor de derechos humanos. O sea, si yo quiero que se cumpla el acuerdo de paz, si yo quiero que haya justicia social, si yo quiero que la gente ya no sea más víctima del conflicto y ya no quiero que nada, o sea, no quiero más guerra, entonces es hacer veeduría ciudadana y poder manifestarse cuando siente que eso no está pasando, ¿no? Porque a veces nos pasa eso, que no nos manifestamos. Y sabemos que las cosas están mal y sabemos que las cosas no están pasando bien, pero no nos manifestamos ni siquiera, por ejemplo, en los espacios que tenemos con nuestros amigos, ¿no? Entonces uno a veces se ve con los amigos, pero no, a tomar cerveza y ya. Y entonces uno empieza a hablar de lo que está pasando, ay, no, aquí temas políticos, aquí. Entonces uno dice, Dios, o sea, si son mis amigos, hay que hablar de la política, hay que hablar de lo que está pasando, porque entonces todos somos políticos, nuestros actos son políticos, hasta sentarnos a tomar una cerveza y hablar de esto es político, porque es que no estamos de acuerdo con algo que está mal, ¿sí? Y queremos que haya un cambio. En ese sentido, yo creo que es la mayor, en este momento, con un gobierno como el de Duque, que les digo que en verdad he tenido la oportunidad de saber que es como hablarle a una pared, creo que lo más importante y la manera que podemos lograr algo en la implementación es lo que yo digo coloquialmente, joder. Joder es como molestar, insistir, no cansarse de joder. O sea, en algún momento algo va a pasar con eso, sí, porque lo estamos haciendo con propósito. Es decir, no es joder por joder, estamos haciendo con propósito algo porque es que eso es lo que consideramos justo, ya. Entonces, Sí.
Y así no logremos eso que mañana, Dios mío, mañana esté entonces todo el acuerdo de paz cumplido, ¿no? Claro, es que es difícil, o sea, en un país como Colombia que a pesar de un acuerdo de paz, inclusive otra vez volvió a estar en un conflicto tan terrible, uno se nubla y uno dice, no, esto nunca va a ser posible, pero sí es posible en el sentido, por ejemplo, de ver la paz también en los pequeños logros, ¿no? En la paz que de pronto ha logrado esa comunidad, ¿no? Que pues bueno, ya obviamente todas las comunidades tienen sus egos y todas las comunidades tienen sus líderes y hay gente que, no sé, o sea, que es difícil construir colectivamente porque hay gente que de pronto solamente ha desarrollado como esa característica como individual, que claro, es muy fuerte, es muy buen líder, pero solo se ha desarrollado en lo individual y no se ha dado cuenta que es para todos, ¿no? Entonces es como también reconocer esos pequeños logros de la paz que vemos en el territorio, así que la gente pueda ya, no sé, no dejarse de hablar para siempre y decir, ah, ese vecino me cayó mal o ese campesino me cayó mal, yo nunca vuelvo a hablar con él, sino, bueno, al menos la gente se sienta y escucha. Dice, pues yo estoy de acuerdo o no. Eso es un gran logro. Nata, también yo creo que hay gente que no sabe qué es los acuerdos de paz, de Ah, pronto como contextualizar sí, al vamos a contexto contextualizar. colombiano. Listo. Pues bueno, en Colombia hemos estado constantemente pues en conflicto y claro que ha sido un conflicto que se ha transformado, ¿no? O sea, no podemos decir que el conflicto de los 20 o de la violencia bipartidista que fue de los 50 o después del magnicidio de Gaitán, o sea, es decir, no es la misma violencia nunca, siempre se transforma. Inclusive hoy no es la misma violencia porque uno ve tantos actores y tantas cosas que pasan que es muy difícil poder encauzar los actores y decir, bueno, pero ¿qué bandos existen y quién se está dando contra qué? Porque es que todo el mundo se está matando acá con todo el mundo un poco. Entonces, bueno, en el marco de esa violencia tan fuerte que hemos tenido, que es, digamos, en Colombia siempre hemos tenido, bueno, siempre no, digamos que casi desde los 60 del siglo pasado empiezan a formarse guerrillas, ¿no? Guerrillas campesinas que, bueno, pueden, digamos, pues tienen un ideal político porque sienten que no es una Colombia justa socialmente y pues quieren hacer un cambio, ¿no? Pero entonces toman las armas, ¿sí? Entonces, claro, hay un conflicto entre el Estado con esas guerrillas, pero también hay más, o sea, es decir, no sé, no quisiera abordarlo tanto porque creo que no es el tema, pero en el marco de todos esos actores que Sí, hay, algo ¿no? El general. Estado también es criminal, ¿no? Porque en Colombia el Estado ha sido el mayor criminal y yo no tengo miedo de decir eso en ningún espacio, porque si uno se pone a ver las cifras, el Estado es el que más ha matado gente acá y que inclusive sigue matando a la gente, ¿por qué? Y no lo digo porque es que sea el Estado el que active como tal el arma, sino porque no reconoce a nadie. ¿Mm? Porque o sea, en Colombia hay casi 8 millones de víctimas, ¿sí? Y el Estado nunca, en verdad, o sea, nunca ha salido a decir, en serio, sentimos esto que está pasando, ¿no? No pasa, ¿sí? Entonces, bueno, en el marco que tenemos también un Estado que es totalmente, pues, criminal, ¿no? Y es ¿por qué? Porque obviamente eso, un Estado que es, pues, responde también a un gobierno, a un partido político que logró estar ahí y que pues no considero que sea, que digamos, que atienda a los intereses de la justicia social, sino que atienda a los intereses de un pequeño grupo que tiene mucho poder y que no lo quiere soltar, porque claramente cuando uno pues tiene tanto poder, supongo que no lo, pues no sé, se nula, ¿no? En el marco de eso, la guerrilla que fue como pues como la guerrilla más antigua y como con más trayectoria, que es las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ellas, claro, fueron como la guerrilla más fuerte en el sentido de que pues fue la que más perduró en el tiempo también, pero pues no es la que más perdura en el tiempo en este momento porque hay todavía la guerrilla del ELN, pero es como la más significativa, o sea, como la que tuvo en algún momento la mayor fuerza. Entonces ellos, claro, ya llegando a un punto, dijeron, pues esto no es, o sea, también se vieron débiles porque habían perdido también pues, mucha capacidad, ¿no? De resistir y de enfrentarse en verdad a un Estado para cambiarlo, o sea, es difícil lograr eso, ¿no? Entonces dijeron, no, o sea, hay que llegar a una salida negociada del conflicto y hay que hacer sentarnos a negociar la paz. Entonces, claro, esa gente se fue unos años en Cuba y negociaron la paz. Entonces, de eso salió un acuerdo de paz, que es un documento escrito que contiene, pues, unos puntos mínimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues los que más nos relacionamos nosotras, mis compañeras y yo, pues el punto 5, que es el punto sobre víctimas del conflicto armado. Un poco, ¿qué es ese punto? Es decir,
reconozco tanto como Estado colombiano como guerrilla de las FARC que yo tuve una responsabilidad en el conflicto armado. Y en el marco de eso dejé un montón de víctimas, ¿sí? Entonces tenemos que reconocer a las víctimas del conflicto. Entonces crearon todo un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para un poco atender a las víctimas, ¿sí? Entonces, claro, hay un mecanismo de justicia que pues es como un tribunal transicional que no va a durar para siempre, pero que la idea es que pueda juzgar, investigar y sancionar a los máximos responsables de las más grandes violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el marco del conflicto armado. Tenemos una comisión de la verdad que digamos, no ejerce justicia, no va a juzgar a nadie, pero tiene la intención de esclarecer qué fue lo que pasó, ¿sí? Es un mecanismo de verdad, de esclarecimiento de la verdad, desde todos los puntos de vista posibles. Una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que es básicamente también un mecanismo humanitario, no va a juzgar a nadie, pero lo que quiere hacer es, como en Colombia, si no estoy mal, la vez pasada que estaba viendo unas cifras que me pareció pues escalofriante, hay alrededor, o sea, en cifras oficiales, que ustedes sabrán que las cifras oficiales siempre son como, la verdad es que son como el triple o el doble, hay como 80.000 personas que están desaparecidas en Colombia, 80.000 personas que su familia nunca supo qué les pasó. Y yo digo, qué cosa tan terrible. Mi mamá tiene un hermano, o sea, mi mamá tiene un hermano, no. Yo tengo un tío que desapareció y nunca lo conocí y es un vacío, o sea, en serio es algo que uno, o sea, yo no lo conocí, pero para mí también es un vacío porque me causa intriga saber qué le pasó, ¿no? Y no siento que no puedo descansar, a pesar de que obviamente no viví todo lo que vivió, por ejemplo, mi mamá, que fue a buscarlo, cosas así, que yo digo, ay, no. Pero, digamos, es esa entidad que va a buscar a los desaparecidos. Entonces, un poco el acuerdo de paz o los acuerdos de paz que se hablan son esos acuerdos que se firmaron entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia para llegar a una salida negociada del conflicto. Claramente, como lo vemos ahora, es que si bien tenemos un acuerdo de paz de 2016, estamos ahora en 2020 como otra vez rankeando, pues, o sea, yéndonos hasta arriba en la violencia, ¿sí? Y es terrible porque es muy frustrante, porque en verdad, cuando pasó lo del acuerdo de paz, yo me acuerdo que me, me siento muy reconocida en Daniela, y es que en ese momento yo estaba terminando mi carrera de abogada y decía como, odio esto que estoy haciendo, odio el derecho, o sea, yo siento que acá no es, yo siento que perdí todo el tiempo de mi vida, o sea, no sé para qué estoy acá. Y vi una clase de justicia transicional con un profesor muy bueno, que no era abogado, pero era filósofo, y básicamente nos habló de qué era el acuerdo de paz y qué era todo eso. Y yo creo que nunca había sido consciente que en verdad, o sea, es decir, uno desde que fue niño en Colombia veía las noticias, no, que un atentado, no, pues claro, la violencia, pero yo nunca había como sido consciente tan, ya en esta etapa más madura de que eso había pasado. Y yo decía, uff, increíble, hay que apostarle toda la paz. O sea, es un país que ha habido 50 años en conflicto, ¿cómo no nos vamos a botar de cabeza a eso? ¿No? Entonces era un momento en 2016, un momento pues como de tanta esperanza, ¿no? Y se firma ese acuerdo y yo creo que o sea, pues la gente que en verdad sintió eso, yo lloré viendo esa vaina en televisión, yo decía, esto es histórico que la gente que eran guerrilleros en el monte bajaran y se sentaran y se dieran la mano con el presidente y dijeran, ya, dejamos las armas. Y claro, entonces volver ahora y volver a saber que de pronto hay personas de esa guerrilla que están reincidiendo porque creen que no les están cumpliendo, porque a ellos también los están matando. Y hay que dejar la claridad, es eso, que las FARC entregó sus armas y hay gente que de las FARC, yo creo y estoy segura de que sí se comprometió con la paz porque reconoció que hizo algo malo y quería no seguir haciéndolo y reconoció que lo que quiere es paz y se comprometió de verdad con la paz y ahora esa gente la están matando. Y es muy triste. O sea, en verdad, casi todos los días matan a una persona exintegrante de las FARC. Entonces uno dice, ¿esa era la paz que quería? Para que la gente dejara las armas y desarmada la cogieran y la mataran, porque fue de las FARC. Entonces, en un país que no perdona y que vuelve y vuelve y vuelve constantemente a la violencia, o sea, perdonar y no ser violentos es serio revolucionario. Y yo se los digo, porque se los digo de corazón, es decir, soy abogada defensora de derechos humanos, quiero la paz, quiero la justicia, pero me había metido en una forma de ser que a mí me decían algo y ¡pum! Gritaba, reaccionaba, o sea, reactivaba y era igual de violenta a los mismos que me han violentado siempre. Entonces dije, no, esperen. Es decir, claro, tengo una indignación, tengo una lucha y quiero algo justo, pero no me voy a montar a hacerme la misma que me han hecho, o sea, no me voy a montar en esa porque no voy a lograr nada ahí. Y digamos, nunca me quedó más claro nada como eso y les voy a contar una experiencia y es esta. El sábado
Bueno, en este último tiempo ha habido bastantes como manifestaciones sociales porque ya un poco ha mermado la pandemia, que nadie entiende por qué, pero bueno, el hecho es que ha mermado y la gente ya ha vuelto como a retomar a abandonar ese miedo de pues salir a la calle y encontrarse con gente. Entonces, en todo lo que ha pasado en este último tiempo, que hay como un estallido social, ¿por qué? Porque obviamente todo este aislamiento, todo esto que ha pasado, maximizó la desigualdad, o sea, que la gente que en verdad tenía que salir a trabajar de vender un dulce en la calle le dijeran, usted no puede salir a trabajar, es condenarla a que se muera de hambre. Porque ¿de dónde más va a sacar plata una persona que vive de lo que hace todos los días? No. Entonces, bueno, en el marco de todo eso, claro, hay un estallido social y más con toda la violencia, porque uno decía, uy, pero es que está matando más la violencia que el COVID, o sea, en verdad, o sea, que en Colombia se murió más gente en el marco de la pandemia, como si la mataron porque es líder o defensor de derechos humanos que gente que murió de COVID, o sea, claramente no es la verdad, pero bueno, básicamente así es de grave, ¿no? Entonces yo creo que en serio revolucionario en el medio de eso, pues no apostarle más a eso, pero entonces, claro, salimos a protestar porque al parecer, o bueno, sí, al parecer no, unos policías abusaron a unas chicas en un CAI, que un CAI acá en Colombia es una estación de policía que queda literalmente, y se los digo, a unas pocas, está cerca de mi casa, ya en verdad está cerca. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo mientras estaba durmiendo en ese lugar estaban violando a 3 mujeres? Entonces, claro, salimos un montón de mujeres y salimos allá a ese CAI, a esa estación de policía, a decir, esto no puede ser. ¿Y saben qué? Éramos 40 mujeres, nos mandaron a 30 agentes del SMAT, que acá los agentes del SMAT seguramente son como en todo el mundo los carabineros, que es una gente que parece así Robocop, con unas armas, y uno decía, y yo decía, o sea, venimos a decir que no queremos que nos violen y la única respuesta que tiene este Estado es mandarnos a 40 hombres a sentirnos, a hacernos sentir que no sé, que si no estuvieran viéndolos los demás, ellos vendrían y nos violarían también a nosotros. Y yo decía, en el marco de que nadie botó una piedra y que solamente la gente estaba gritando con rabia, nos mandan una tanqueta, que es una tanqueta gigante, habíamos hecho un fuego y nos pasa la tanqueta por encima. Yo decía, o sea, ¿yo con quién quiero construir? O sea, a mí de qué me sirve venir acá a manifestarme, o claro que sirve, porque es acompañarnos y es reconocernos en nuestra lucha, pero a manifestarme con esa gente que en verdad violaron a una compañera y me van a mandar eso a una tanqueta. ¿Sí? Como, bueno, usted no le quiere que la violen, bueno, pues igual acá están los policías y le van a pasar la tanqueta encima de la fogata que hizo por reivindicar nada. O sea, yo digo, es que hacer una fogata, ¿qué es? O sea, ni siquiera es que le botamos una piedra, nada, hicimos una fogata. Entonces eso lo rompe a uno. Pero entonces lo rompe al punto que uno odia a ese policía, odia a esos policías y los ve y dice, uy, ojalá se murieran. Y entonces yo dije, no, acá tampoco es. Es decir, tengo mi indignación, tengo mi rabia y tengo todo, pero tampoco me voy a subir como en la dinámica del odio y de odiar a todo el mundo. O sea, estoy indignada, tengo rabia, pero no me va a servir tampoco así. Sí, tienes razón. Mm. Bueno, y hay otra pregunta. Gracias por contarnos todas las experiencias y ver que son hechos recientes, como que, no sé, uno siente también, pues lo vivimos porque estamos en el mismo país y es triste, pero bueno, ahí poco a poco, dando ejemplo, algo se hace. Claro, pero perdóname, y es que es chévere porque, digamos, yo veo que todo el mundo dice, no, mira, desde acá de Ecuador acá también pasa, desde acá en México también pasa, entonces Sí, no, este espacio de conversación nos permitió también reconocernos y entender que así como yo me siento totalmente frustrada y cansada, muchas de nosotras o muchos de ujú, nosotros estamos igual. Pero entonces eso es algo positivo, porque estamos diciendo que ante un mundo justo estamos sintiendo la injusticia y no queremos que eso siga así. Al menos nos duele, y al menos somos conscientes, porque en verdad uno conoce a una gente que uno parece que no viviera en Colombia. No, o sea, desde que yo ujú. voy a comprar una pizza a domicilio y me llegue a mi casa, a mí no me importa. Y que estoy feliz en el teletrabajo, claro, porque yo trabajo desde mi casa, pues tengo todo acá. Pero es que hay gente que no puede hacer eso porque no tiene ni siquiera un lugar, o sea, su trabajo es la calle. Entonces, es, Sí. es doloroso. Pero esto, bueno, genial, que nos reconozcamos en el sentido de que somos Mm. muchas personas que estamos viviendo ese contexto triste, pero pues bueno, hay que hacer algo, porque entonces, Mm. Sí, sí, yo que llegué hace poco también a Colombia, o sea, todos estos sucesos y la pandemia y
todo eso me hace recordar de nuevo, o sea, antes de venir como que uno en el exterior extraña tanto su país y lo ama y uno quiere cambiar y hacer algo por él, pues como viendo ejemplos, no sé, de otros países, pero bueno, sí, uno vuelve igual con las mismas ganas, pero cada vez ve que se da cuenta que es un país violento, que somos un país violento, que estas cosas aquí se ven, se normalizan, que son cosas que en otros países no pueden pasar o se ven diferentes, entonces como que, no sé, somos un país violento, pero tenemos que, pues, que hacer algo, ¿no? Y creo que huir del país no es la solución. Mm, es verdad. Eh, Así es mm, afrontar la realidad. Esa es la realidad. mm. Sí, y bueno, esta última pregunta que la hace Ana Espejo de Perú, dice, en Perú colaboro con una organización de mujeres indígenas, perdón si no sé pronunciarlo bien, Achaninkas, desde el inicio del proceso, ya van 10 años que van trabajando su autonomía económica y política. Me interesa saber qué habilidades blandas son vitales para el proceso de constituir tejido social de género. Si quieres te la repito, Sí, es que la estoy. la voy a reescribir aquí en el chat para que la veas. Ujú, ujú. Dice, ¿sí, la puedes ver ahí? Sí, sí, ok, qué habilidad, ush, qué pregunta tan interesante porque es muy retadora, o sea, eh, no sé, yo creo que ahí, es decir, digamos que acá, o bueno, cuando uno trabaja en comunidades o cuando uno trabaja con comunidades, uno ve que en verdad cuando hay tanta desigualdad y cuando hay tantas cosas que están mal, es muy difícil que la gente en verdad como que desarrolle un tejido social y una verdadera solidaridad, porque lo que yo les decía, o sea, la gente no está viviendo, la gente está sobreviviendo, ¿sí? Y pues si yo tengo que sobrevivir y tengo que darle que de sobrevivir a 4, me queda ya muy difícil pensar en mi vecino también, ¿sí? Entonces yo creo que a partir de eso es como un poco la habilidad blanda que yo creo, pues no sé si eso sea una habilidad blanda, porque también me corcharon, pero yo creo que es como de la personalidad, ¿no? ¿Qué habilidad blanda ahí sería la empatía? Y para mí la empatía realmente lo ligo con todo lo que les he venido diciendo de que uno tiene que reconocernos, ¿sí? Como está bien, o sea, todos estamos en condiciones súper deplorables, ¿sí? Pero si no somos solidarios entre los que menos tenemos, o sea, eso va a ser la muerte, ¿sí? Y en verdad a veces como que la gente le ha tocado vivir cosas tan duras que se deshumaniza. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que la capacidad blanda, o no sé si eso se puede considerar una capacidad blanda, pero yo creo que lo principal ahí para construir un tejido social de género, es decir, un tejido social entre mujeres, es como entender que somos humanas, ¿no? Como reconocernos, como, o sea, yo no tengo que amar a la otra para querer que esté bien, ¿sí? Un poco eso tampoco, también porque no se trata entonces de que todas nos amemos entre todas, o sea, yo creo que, es decir, creo que el amor se va dando, ¿sí? O sea, es decir, uno hace las cosas con amor, pero cuando las hace con propósito, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cualquier cosa que yo haga con propósito, así yo no ame al otro, pues así, Dios mío, lo amo, porque no, pero lo hago con propósito, entonces le estoy dando mi amor, porque es amor, en verdad es amor. El propósito yo creo que es amor, porque inclusive así no salga como uno quiere, uno lo hizo porque en serio lo hizo como desde el fondo de su corazón. Entonces yo creo que ahí lo más importante sería que esas mujeres se reconozcan como parte de algo, ¿no? Sí, puede que sea algo que esté muy roto y que haya odios y que haya problemas y que haya lo que sea, pero al menos son parte de algo. Hay gente que no tiene a nadie, o sea, en serio hay gente que, o sea, me pongo a pensar en serio en esas personas que están, digamos, como en lugares tan de desigualdad, pero no tienen un espacio colectivo donde estar, ¿no? Y me pienso como en la desigualdad más de la ciudad, o sea, que en verdad la gente pobre en la ciudad a veces es más complejo porque es en serio digamos, la dinámica de la ciudad es mucho más egoísta. O sea, es como cada quien en la suya y ya, o sea, como que todo el mundo así como unos caballos y nadie mira a nadie. Entonces uno va en un Transmilenio con 80 personas, pero nunca le miró las hojas a nadie. Eso es terrible, ¿no? Entonces, como yo creo que nada, o sea, lo primordial, pues mirémonos a los ojos y reconozcamos quiénes somos, sepamos quién es mi vecina. Ah, bueno, me caía mal, pero uy, bueno, ya sé que ahora le pasó esto, entonces ya no la voy a juzgar, de pronto la voy a entender porque a mí me pasó algo igual, ¿no? Entonces es como lo que yo les decía de
de reconocernos es entender que yo puedo ser cualquier persona, o sea, que yo puedo ser tú, que yo puedo ser Brigitte, que yo puedo ser Ana Espejo, ¿sí? Es eso, que la gente entienda pues, que más allá de que, o sea, porque también eso es romperlo de cómo lo reconocen a uno, ¿no? Que ya uno no sea la abogada Natalia Herrera, sino que a uno le diga Natalia, y ya, porque es que más allá, lo que yo les decía, o sea, sí, yo estudié para ser abogada, pero yo no soy la abogada Natalia Herrera, yo soy Natalia Herrera, que estudió para ser abogada. Entonces, si uno digamos, le hace entender eso a la gente, de que más allá de eso yo no estoy ni más arriba ni más abajo, o sea, yo solo estoy acá con ustedes, en el mismo plano. Y entonces es como desarrollar un poco una horizontalidad, ¿sí? Porque ya ahí las mujeres no tienen que esperar a que yo les diga de qué vamos a hablar, ¿sí? Porque como ya es una conversación horizontal con más mujeres que valen igual que yo y que tienen lo mismo que aportar que yo, así no hayan nunca ido al colegio, entonces ya cuando la gente se desconecta de ese rol de que si yo soy abogada, entonces esa señora sabe más que yo, no. Yo creo que yo he aprendido más que ellas, que de nadie, o sea, ¿sí? O sea, yo aprendí, claro, leyendo libros, pero no hay nada como aprender de la palabra, porque lo que yo pienso un poco es decir, la palabra escrita es muy importante, o sea, la palabra que está escrita es la representación de mi mundo, es como yo lo represento, ¿no? ¿Sí? Pero no soy yo, mientras que cuando yo hablo o cuando yo estoy acá, yo soy la palabra, ¿sí? La palabra en verdad soy yo. Entonces, es como darle valor a eso, como a en verdad volver un poco a la tradición oral, o si se quiere, yo lo pienso, y por eso me parece que en el mundo de la virtualidad y de que todos estamos tan alejados de todos, el tema de los podcasts es una forma de transformar, porque si yo escucho a alguien y porque yo me pienso esto, bueno, es un proyecto que tengo, pero les voy a soltar algo. Estoy cansada de hacer informes, o sea, estoy cansada de hacer informes y de contar historias de gente que esa gente nunca va a leer y que seguramente va a leer una gente y ni siquiera va a saber quién es esa persona. Entonces yo dije, ¿cómo más hacer que los verdaderos informes que estamos haciendo sobre lo que pasó aquí o en tal territorio tengan un valor para la gente? O sea, que en verdad no se quede ahí como en un libro que yo engaveto y ya, ¿sí? Y que nunca leí. ¿Cómo hacer eso? Entonces yo pensaba, en verdad, el podcast es una herramienta, ¿no? Porque si yo escucho un audio, ¿no? Y obviamente en el país donde nos están matando, pues claramente no puedo como decir, no, yo soy Natalia Herrera, vivo en tal, no. ¿Sí? Entonces, si voy a contar algo tan grave, pues de pronto no, pero si yo me paro y digo en la voz que estoy grabando, hola, me reconozco a mí misma como una mujer, tengo 44 años y les voy a contar de la historia que viví en tal lugar de Colombia, ¿sí? Y si yo les cuento, miren, es que en verdad, en verdad que uno le rompe mucho porque la gente es muy fuerte, pero yo he conocido mujeres que le han matado 5 hijos. Y yo digo, Dios mío, su merced, yo la veo tan en su fragilidad, pero usted es tan fuerte, o sea, como en serio me ha enseñado tanto, que yo creo que si uno escuchara, uno diría, uff, yo esa mujer puedo ser yo. Sí, o sea, o esa persona que está hablando puedo ser yo, y es como volver un poco a la tradición oral en el sentido no de escuchar y de a veces sentarse, o sea, es decir, yo en este momento les estoy dando toda esta charla, pero porque me invitaron a hablar así, pero si no, en verdad uno a veces tiene que escuchar, porque uno habla y habla y habla y solamente habla por hablar, ¿sí? Sin un propósito, habla porque quiere ser el personaje y quiere ser no solo el personaje, sino como el protagonista. Y no, uno tiene que entender que en el sentido de que uno ya, o sea, que uno debe bajarse del hecho de que uno no es un personaje en el mundo. Uno no es un personaje en el mundo, uno es una persona, ya. Que yo me quiera poner cosas, que yo me quiera tatuar o lo que sea, listo, ya, eso es algo que yo quiero hacer. Pero pues más allá de eso, o sea, digamos que en verdad a mí me cuesta mucho el tema de los tatuajes, o sea, yo soy abogada y más allá de trabajar con comunidades, yo litigo y yo me enfrento a abogados que son hombres, ¿no? Que es también el tema de la justicia, que todos son hombres, que es un viejito, pues, o sea, no, con todo el respeto, pero pues son hombres que tienen 70 años, o el magistrado que tiene 60 años y todos son hombres así de toga y pues uno llega con tatuajes y uno empieza a preguntar. Y claro, cuando uno llega y lo ven como una joven y entonces no, la pelada ahí, esa ni sabe nada, ¿sí? Y uno va y pregunta algo que los deja ahí y entonces ya es como, uff, entonces ya cuando uno termina la audiencia le despiden de la mano y uno dice, uff, bueno, sí, pero es eso, es que yo no necesito tener
80 años o haber sido o tener una toga o vestirme en tacones pues para poder hacer una defensa de los derechos humanos o una defensa en un tribunal a la altura de cualquier persona. Entonces creo que es reconocernos, o sea, y volver a la escucha, volver a los espacios de escucha. Por eso les pienso, o sea, en verdad, el tema o sea, como de que esto es una conversación, o sea, yo no, se los digo, lleva 2 años trabajando en esto y nunca me había sentado a pensar, uy, ¿cómo es que lo hicimos? Y me entendí que en verdad, o sea, si uno le quiere llamar una metodología, puede ser una metodología de conversación, ¿sí? Porque no se vuelve entonces la entrevista semi-estructurada, ¿no? Entonces yo necesito que me respondas esto, ¿no? Pues escúchelo primero y que le cuente cualquier cosa, así no le vaya a servir para su investigación, ¿sí? Ya después habrá otro espacio para encontrarse y preguntarle, ¿usted cuántos años tiene? ¿Se considera parte de una etnia? No, sí, bueno, ya, esos datos que uno tiene que saber igual para hacer una investigación, pero primero siéntese con un individuo, porque a veces cuando uno hace investigación o cuando uno documenta o cuando uno representa, solo se quedan los hechos del caso, pero no se da cuenta que es que la persona, mire que más allá de que hace 20 años le pasó esto, lo desplazaron, le mataron a alguien, mire, ¿y usted quién es hoy? ¿Cómo salió de eso? ¿Qué fue lo que le fortaleció para en serio poder seguir viviendo en esa tristeza tan terrible que usted me cuenta que tuvo que pasar? Y eso es reconocer. O sea, en verdad cuando la gente entiende que uno está con ellos no porque tenga que presentar 30 demandas o hacer 30 informes o nada, o sea, porque en verdad, pues más allá de eso, yo decidí trabajar en esto, ¿sí? Y a mí a veces me ha dicho gente como, pero es que ¿sabe qué? Es que a usted le pagan por mi sufrimiento. Y a mí me ha puesto a pensar eso, claro, es decir, esto no debería pasar, yo no tendría que estar luchando por nadie ni nada, pero pues yo también soy humano, también tengo necesidades y también tengo que comer, ¿sí? Entonces, si en verdad usted considera que yo me estoy lucrando con su sentimiento, no venga acá a este espacio, que no, o sea, no se deje usar por mí, ¿no? Entonces es también que la gente entienda eso, que uno no lo está usando porque en verdad, si uno hace las cosas con propósito, no va a tener que usar a nadie para nada. Y no es entonces buscar casos porque es que necesitamos que el próximo año tengamos trabajo. No, ojalá yo no volviera a tener trabajo y no tuviera que volver a hacer esto, o sea, no tuviera que volver a defender a nadie de cosas tan terribles como que me mató el Estado, o sea, ¿qué es esa cosa? Pero pues esa es la realidad y hay que asimilarla. Y pues bueno, yo decidí hacer algo frente a esa realidad que es esa. Gracias, Nata. Yo no sé si de pronto tú quieras compartir tu correo por acá, si alguien también Claro, quisiera voy a compartir en mi chat. Pues, unirse. Y también nos cuentas cuando hagas los podcasts, nos los puedes compartir les voy y a seguro compartir, lo compartiré en si el me dan chat, un momento, en les voy el a WhatsApp. compartir un podcast que sacamos de una mujer indígena en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena. Claramente nuestra idea era ir allá y estar con ellas, pues como compartir su ritual, ¿no? Pero no pudimos hacerlo porque no podíamos movernos, entonces dijimos, ¿cómo hacer algo representativo? Y más allá del podcast, lo que hicimos es que fue con otras compañeras de otra organización que se llama Cartografía Sur, ¿m? Que trabajan también con comunidades indígenas y con mujeres indígenas. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un programa en que hablen, porque las dos son, digamos, indígenas y cuani? Y hay un rezo de pescado que es la tradición de la cual habla ese podcast. ¿Por qué no hacemos un programa en cual las dos hablen sobre ese tema? Pero más allá de eso, es que podamos intercambiar eso con ellas. Entonces, que Jenny, que es la profe indígena que yo conozco, escucha a la profe indígena de la otra comunidad y diga, uy, venga, que allá el rezo de pescado es este. Entonces, se los voy a compartir porque es muy interesante, porque son mujeres que inclusive son muy críticas. O sea, en serio son muy críticas y, por ejemplo, pues el rezo de pescado es como un ritual que hacen para que las niñas, es cuando llega la primera pubertad de la niña, ¿sí? Pero ellas no lo ven como eso del ritual de iniciación, pues que es para que entonces a la niña ya sepan todos los hombres que es que tiene, ¿sí? Que uno piensa cuando a mí me contaron eso al principio sin entrar en detalle, yo decía, uy, ya no sé si quiero hacer ese podcast, o sea, yo no sé si quiero hacerlo sobre eso, pero no. Entonces, ¿qué? O sea, entonces ahí yo dije, no, me estoy haciendo una representación de algo que ni he escuchado. Entonces yo dije, bueno, conversemos, cuéntame qué es eso, claro, entonces ese es el podcast, contarle a uno qué es. Y uno se da cuenta que en verdad ahí lo esencial es que es un ritual para proteger a la niña, para protegerla para siempre y que sea una mujer fuerte y que no tenga enfermedad, ¿sí? Entonces, claro, ahí uno le cambia la visión, pero si yo no hubiera escuchado eso, me hubiera quedado como lo primero que me dijo y pensar que no, Dios mío, abolamos hay que abolir el resto de pescado, ¿no? Entonces,
lo interesante, y se los cuento para allá de pronto a las personas que no lo vayan a escuchar, es como que hay una pregunta que es, bueno, y en este momento, ¿cómo se ven las mujeres en el rezo de pescado? Y son muy críticas en el sentido de que la evangelización a la que han sido sometidos muchas personas y muchas comunidades indígenas acá en Colombia les ha hecho perder su identidad. Y es triste, ellas decían, es triste que ahora los compañeros ya no recen el pescado porque ya le dijeron en la iglesia que eso es del diablo. Entonces, algo que nosotros hacíamos para proteger a las niñas, ya por eso es que las niñas tienen rinitis, ya por eso es que las niñas están enfermas. Y ella decía, eso no es rinitis ni sinusitis, eso es que no le rezaron el pescado. Y yo decía, y ella me decía, pero es que es verdad, si es que hace 30 años las niñas no tenían eso. Y a mí me hace pensar que, como, o sea, más sabias que ellas, ¿quién? Yo lo creo. Entonces, bueno, les voy a pasar ese podcast a ver si les gusta y pues eso es como nuestro primer intento de hacer algo así, pero creo que es valioso. Es valioso tomarse el tiempo de escuchar a una mujer. Se los voy a pasar por el chat, me voy a poner a buscarla. Interesante. Listo. Bueno, yo creo que ya por tiempo no podríamos responder la pregunta de Marcos, porque ya llevamos 1 hora y media y supongo que muchas personas ya tienen también que hacer, no sé, cenar y comer. Pero igual me gusta mucho la participación de todos, de todas. Me alegra que muchos se hayan sentido familiarizados y pues motivados por esta charla. También, Natis, te quiero mucho y gracias por estar aquí contándonos tu historia. O sea, de verdad, muy, muy inspiradora. Gracias. No, pues quería lograrlo porque, ¿saben? Sí, en verdad es que creo que hace una semana no hubiera podido hacer esta charla, ¿sí? Pero creo que ahí sí se los digo como desde el corazón. O sea, que me permitió hoy poder hacer una charla que a ustedes les sirva para algo, digan al menos, uff, esta chica me hizo pensar en algo, esta mujer me hizo pensar en algo al menos esta noche. Y es que yo me reconocí. O sea, yo dije, mire lo que yo he logrado, mire lo que yo he hecho y mire lo que yo he logrado, que es tener amigas, tantas amigas también, porque es que tener amigas es, o sea, si uno tiene amigas hace tanto tiempo y siguen siendo amigas así no se hablen hace 6 años, es por alguna cosa, ¿no? Entonces es por el cuidado, por el amor, por lo que yo les decía, esas características de las mujeres de Puerto Gaitán que yo me reflejo en ellas, ¿sí? Entonces nada, es reconocerse a uno misma y saber que uno, o sea, el mundo es así, no lo podemos cambiar, o sea, es decir, lo podemos cambiar, sí, claro, pero no lo vamos a cambiar mañana, ¿sí? Entonces, entendiendo que el mundo es ese y que ese es el mundo, bueno, ¿voy a hacer qué? Voy a dejar que el mundo me suma en la tristeza y me arranque la alegría que es como perder el sentido de la vida, porque entonces uno llega ya inclusive a pensar que no quiero vivir, y eso es, o sea, una persona que está como en el cuarto de siglo de su vida y que ya piense que se quiere totear o que se quiere matar, eso es terrible, o sea, es terrible que uno tenga esos debates tan constantes y yo creo que uno también tiene que reconocer que eso lo piensa, ¿no? Y yo creo que hablar del suicidio no es provocarlo, ¿sí? Que yo hable de suicidio no significa que me vaya a matar, pero a veces como uno no quiere hablar de eso, porque es un problema fuerte, entonces... ¿Internet? No, Bri, yo te escucho. Bueno, pero el hecho es que reconozcanse a ustedes mismos y seguramente así van a poder hacer cosas con propósito y hacer algo. ¿Aló? No sé si me escuchan, compañeras, porque no escucho a nadie, pero... Ay, ahora sí te escuché. Sí, te escuchamos. Ah, sí. No, bueno, pero es básicamente... Sí, está algo mala señal. Sí, no pasa nada, pero yo creo que es básicamente eso. O sea, dense su valor a ustedes. O sea, no hay nada más valioso que estar vivo. En serio, o sea, es lo único. O sea, es abrir los ojos y ya, y darse cuenta que así la vida sea triste, sea frustrante y sea de todo, es valiosa. O sea, mi vida es valiosa. Y cuando yo le doy valor a mi vida, en verdad puedo valorar a las demás también. Si no, puedo hacer muchísimas cosas, pero siempre voy a sentir que no, que hago muchas cosas y no hago nada, porque no le doy el valor a lo que hago. Nati, espera un momentito. Sí, yo Daniela quisiera me recordó de que también decir algo así cortico, Brigitte, tranquila, si me regalas un minuto. Sí. Oye, Natalia, qué chévere poder escuchar esas experiencias, escuchar toda esa manera en la que expresas y sobre todo eso, ¿no? De que empezando a reconocernos, a identificarnos en los otros, es donde vamos a generar ese aporte, ese granito de arena. Yo soy ingeniera agrónoma,
de profesión y de corazón, trabajo con comunidades campesinas acá en Boyacá, soy de Tunja, pero y sobre todo, digamos, ese tema que mencionaba Ana Espejo sobre el tejido social. Yo trabajé mi trabajo de investigación sobre el tejido social y estuve inmersa con 3 veredas que son, digamos, de las más grandes en el municipio, que de alguna manera también vive un conflicto muy fuerte por el tema de cultivos ilícitos, por el tema de erradicación, sustitución, violencia armada, y de alguna manera, para lograr reconocer ese fortalecimiento del tejido social, empezamos reconociendo cómo esas redes de apoyo, de cooperación, se fortalecen, ¿no? Con el apoyo mutuo, con el trueque, con el compartir, y esos intercambios diarios y con el tiempo se convierten en redes de confianza, en redes de apoyo, y por lo menos yo, digamos que también me guío en esa línea de que tú dices, tú eres abogada, yo soy agrónoma y todos mis amigos y compañeros son comerciantes, quieren unirse a los centros de investigación más grandes, a las corporaciones. Yo me quedé en lo rural y estoy ahorita haciendo una especialización en planeación y gestión del desarrollo y busco siempre poner mi profesión al servicio de los demás y ser la voz de los que no tienen voz y ser la voz de esas comunidades que están allá inmersas en el campo profundo y que no tienen un apoyo, que no tienen cómo visibilizarse, que me encantó lo que dijiste de los podcasts y eso es lo que también César nos ayudó la otra vez porque también tenemos un espacio radial que se llama Tejiendo la Palabra, que estamos trabajando con una asociación en el norte de Boyacá, cerca al Cocuy, al Parque El Nevado. Entonces, es un proyecto también súper bonito que estamos trabajando en fortalecer la identidad, en acercarnos a ellos, cómo los apoyamos para que se asocien, para que trabajen unidos, porque a pesar de que hayan tantas políticas y tanta desigualdad, y creo que en Colombia y en todos los países de América Latina y el Caribe, tenemos que unirnos y tenemos que ser conscientes de nuestro valor como mujeres, como personas activas en una sociedad, que tengamos o no tengamos una profesión, tengamos o no tengamos oportunidades económicas o sociales, tenemos que mantenernos fuertes y firmes porque de esa manera vamos a lograr visibilizar tantos trabajos que se desarrollan desde lo más lejano y desde lo más profundo. Entonces, qué chévere poder reconocer estos trabajos, reconocer que hay pequeñas contribuciones y pequeños cambios que nos hacen ser poderosas y que nos hacen tener ese propósito día a día. Gracias de verdad a todas y qué gusto poder también compartir un poquito de lo que yo también he experimentado con la ruralidad y con las comunidades, que es en realidad llegar a esos maestros, porque ellos tienen ese conocimiento empírico, esos saberes de la práctica, todos esos valores que lo humanizan a uno bastante, a pesar de que yo sea nacida, pues bueno, en el casco urbano acá de la ciudad, me humanizó bastante el estar allá con ellos y soy consciente de que a pesar de que yo no sea campesina, soy hija de campesinos y nieta de campesinos y mis bisabuelos en algún momento, todos venimos del campo y todos tenemos esa raíz ahí intacta, entonces gracias por el espacio. No, gracias a ti por tus palabras, Angélica. En serio, qué gran labor también la que tú haces y nada, es como reconocer que en verdad uno tomó la decisión de hacer algo en un mundo que no le apuesta a hacer nada por nadie. O sea, eso es ya. O sea, ya hacer algo es mejor que no haber hecho nunca nada, ¿sí? Qué chévere que tengas esa experiencia y muchas gracias en serio por tus palabras, en serio. Eso es reconocerse, ¿sí ves? Sí, yo te voy a escribir al correo y para que Claro, tengamos de pronto más con toda la contacto. tranquilidad, pues ahí se los dejé, les dejé también el YouTube. Eso se llama, digamos, el podcast se llama Petiriwa, que significa mujer en lengua sicuani. Entonces es muy interesante porque también ellas hablan en lengua en una parte. Entonces, pues, si les trama, perdón, es que una vez es hablar como con, como con sus cosas, pues si les llama la atención, ojalá lo vean y se empapen un poco de las mujeres de Puerto Gaitán y las mujeres indígenas que hoy todavía siguen creyendo que igual no van a perder su identidad y que no la quieren perder. Muchas gracias, Natis. Bueno, entonces ya llegó la hora del cierre.
Les agradezco a todos. Por favor, llenen el formulario que les compartí aquí en el chat. Qué pena, supongo que algunos otros pues se habrán ido sin haberlo completado. Pero sí les agradezco que o nos recuerden en todas las charlas de que existe este formulario pues, para mirar cómo vamos. Y nada, muchas gracias por asistir, gracias por quedarse en hora y 40 minutos aquí escuchándonos. Y muchas gracias, Natis, por contarnos toda tu experiencia, No, que en realidad fue muy enriquecedora y motivadora. no, o sea, creo que gracias a ustedes, porque en verdad si no hubiera tenido como la oportunidad de que me escogieran, de pronto nunca hubiera analizado ni reflexionado sobre lo que he hecho, sobre lo que he hecho con otras mujeres y hemos hecho y no le hubiera dado el valor. Entonces es eso. Muchas gracias, Bri, en serio. Me va a quedar acá un momentico porque quiero leer el chat, ¿sí? Listo, sí. Sí, entonces ya. Gracias. Y gracias a todas las personas que en verdad están ahí, que de pronto no pudieron hablar, pero quiero que sepan que pues estoy viendo sus nombres y al menos sé que hay Paula, que está Blanca, que está Mariana y creo que es valioso. O sea, ustedes no son un número para mí, puede que nunca nos vayamos a conocer en vivo o en nuestras personas, pero pues si me mandan un correo seguramente en otra oportunidad nos podremos ver. Bueno, Vale, gracias, Minatis. gracias a ti, Bri. Dicen que sí podríamos enviar el formulario al grupo de WhatsApp. Sí, lo voy a enviar ya por el grupo de WhatsApp y también las fotos y para que lo puedan ver. Bien, gracias. Hasta luego, gracias. Feliz noche. Oye, disculpa, Brigitte, yo podría dejarte mi teléfono para que me incluyas al grupo de WhatsApp. Es que he tenido Sí, fallas con la conectividad. sí, dámelo y